El miedo o la idea de fracasar no te deja avanzar, incluso te hace dudar de tus capacidades. ¿Cómo enfrentarlo? Te lo cuento en este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro podcast aquí en abrazatuvida.com. Recuerda que si vos querés ser parte de esta experiencia de nuestra escuela, lo único que tenés que hacer es ingresar a www.abrazatuvida.com /inclinada regalo y vas a poder ingresar ahí y vivir una experiencia de formación en temas de desarrollo personal y relaciones sanas. Hoy queremos invitarte a que seas parte de nuestra escuela entrando acá. Hay un tema que a mí particularmente como persona me llama mucho la atención, como escritor, como psicólogo, como terapeuta, y es la impresionante en cantidad de energía que derivamos a la explicación del por qué no he logrado algo versus la energía que le hemos puesto a nuestra capacidad de enfrentamiento cuando deseamos algo. Y me resulta aún más curioso que cuando queremos algo, un intento, dos intentos y eché para atrás y me estanqué. Pero cuando se trata de justificar el por qué no he logrado algo, podemos durar días, semanas, incluso hay personas que duran años. Hoy nuestro tema es el miedo al fracaso, le gana a mi voluntad de cambio. ¿Y quién mejor para desarrollar este tema que nuestra querida amiga, la doctora Stephanie Vilches? ¿Cómo estás, Steffi? Bienvenida a nuestro podcast. Hace días no grabábamos. ¿Verdad, Rafita? Ya me estaba yo sintiendo triste. Amo la escuela Abraza tu Vida y ojalá que mucha gente se pueda sumar. Es un contenido que genera muchísimo muchísimo bienestar emocional. Y bueno, el tema del miedo, el miedo puede ser una señal de parálisis, ¿verdad? En nuestros proyectos, en nuestra vida, en lo que nosotros queremos lograr, en nuestros procesos internos incluso cuando las personas llegan a terapia y llegan con este proyecto de cuidar su ser, de su propio bienestar, de empezar a ir hacia adentro, muchísimas de los puntos donde nos quedamos como atrapados, donde nos vamos bloqueando, nacen de miedos. Y quiero que nos acordemos que el miedo nace para protegernos. El miedo es una emoción muy bonita, es una emoción buena, no hay emociones malas, pero el miedo, aquí lo tengo, el de intensamente. El miedo nos sirve para protegernos, pero muchas veces nuestro sistema nervioso genera miedo cuando no hay que protegerse. Estamos como conectados, son 220, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa nos genera miedo. Y el miedo al fracaso es algo que nos bloquea muchísimo. Hay personas que tienen muchísimo miedo a subirse a un bus y caerse. Hay muchísimas personas que tienen miedo a hablar frente a personas. Hay personas que les da muchísimo miedo fallar. Hay personas que les da muchísimo miedo avanzar solas en la vida, dejar a alguien, dejar una relación de pareja. Y a veces el miedo se vuelve nuestra forma de vida, se vuelve nuestra forma de enfrentar, ¿verdad? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, tengo tanto miedo a la muerte que dejo de vivir. Y cuando hablo de la muerte, no solamente hablo de la muerte real, sino tenemos mucho miedo de la muerte simbólica. Tenemos mucho miedo de dejar este trabajo, de dejar a esta pareja, de dejar esta casa, de dejar este carro. De pronto nos arraigamos tanto a cosas que no son nosotros. El miedo no, no está para bloquearnos, el miedo está para decir, cuidado, vamos con cuidado, hagámoslo con miedo. La invitación que le hago muchísimo a los pacientes y la invitación que hacemos mucho desde los programas de Abrazar tu Vida es, bueno, tenemos miedo, abracemos el miedo y hagámoslo con miedo, pero hagámoslo, empecemos a trabajar en eso que para nosotros es importante y empezamos a abrir las posibilidades dentro de lo que nosotros podemos hacer hoy. Pero veamos el miedo como una emoción positiva.
veamos el miedo como una emoción que me dice hasta dónde y una emoción que me dice cuidado, pero ¿cómo sí lo puedo hacer? Tal vez no es de esta manera, pero ¿cómo sí podemos hacerlo? El miedo cuando lo desvinculamos de trauma, el miedo cuando lo desvinculamos de información familiar que no nos pertenece, el miedo cuando lo desvinculamos de herida de infancia, empieza a generarnos muchísimo más bienestar que cuando lo tenemos ahí inconsciente, pensando que todas las señales que nos manda son reales. Pero el tema de fondo acá, Tefi, o sea, visto así, es maravilloso. Pero lo que planteaba en la información, perdón, en la introducción, es como muy interesante que no escatimamos en la justificación, no escatimamos en decir por qué no lo logré, incluso, y en la medida que damos una explicación del por qué no he logrado hacer el cambio, a la vez estoy hablando de la añoranza de ese cambio. Y ahí es donde creo que aparece ese concepto de miedo paralizante o ese concepto de miedo que solo se puede enfrentar desde una distorsión, sabiendo que me va a ir bien. O sea, que yo quiero dar ese paso sabiendo que me va a ir bien, de que voy a estar mejor y que efectivamente voy a romper este esquema de insatisfacción. Y yo creo que eso es lo que genera que haya un miedo muy complejo. Sin salirme de la emoción miedo, y ya que haces referencia a intensamente, esta tristeza es muy interesante. En esa película se cree que la protagonista es alegría y es tristeza la que le hace ver a alegría que si no se adapta, esa alegría se va a diluir. La tristeza y el miedo son emociones adaptativas, pero ¿cómo las entiendo como adaptación en lugar de verlas como paralizantes, que es como típicamente las vemos? Sí, yo creo que es eso, ¿verdad? Nos habla de que hay una forma diferente de hacer las cosas. A veces eh, podemos ver las posibilidades de hacer las cosas diferentes y también la posibilidad de que ese miedo esté errado, que no haya tal alerta, que sea como cuando se nos dispara la alarma del carro, que solo fue que pasó un tráiler y la alarma empieza a sonar. A veces nos suena el miedo, pero el tema es hacer las cosas aunque nos suene. Un de estos hablaba con una persona que tiene varios proyectos y el proyecto que le pone menos atención es el proyecto que más fluye. El proyecto que no le genera tanta presión es el proyecto que más fluye. Y me parece súper lindo honrar eso, porque si nosotros dejamos de pensar que las cosas tienen que salir bien o que tienen que salir a tal hora o que tienen que salir de tal forma o con tal estructura, nosotros empezamos a fluir en nuestros proyectos. Eso no quiere decir que no seamos disciplinados, eso no quiere decir que no busquemos la mejora continua, pero a veces simplemente es dejar fluir quién soy, dejar fluir nuestros proyectos, nuestras relaciones y entender que hay algo muy importante que es nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad se alimenta de motivación, de convicción, el miedo va desapareciendo porque es tan motivante lo que viene y yo sí las y los invito a darse cuenta que podemos estar abiertos a la equivocación. Las cosas pueden salir muy mal y no pasa nada, no significa que tenga que pasar, no significa que tengamos que triunfar siempre. El tema es hacerlo y creo que es muy importante cuando nos abrimos a equivocarnos, a saber que las cosas a veces no salen de la manera que lo habíamos planeado, a veces se gasta más de lo que invertimos más de lo que se ganó, a veces hay sorpresas y ganamos más de lo que invertimos, de lo que teníamos proyectado, pero yo creo que más allá de ganancias financieras o de ganancias emocionales, es poder darnos la oportunidad de enfrentar en sí mismo el miedo y de cuestionarnos si ese miedo es real, si ese miedo es mío o si ese miedo le pertenece a otra persona, a mi mamá, a mi abuela, a mi familia. ¿Qué se dice en mi familia con respecto a los fracasos? ¿Qué se dice en mi familia con respecto a enfrentar los miedos?
Mira, y respecto a eso quisiera detenerme un momentito, porque creo que es muy importante. Si el miedo al fracaso le gana mi voluntad de cambio, em, Tefi, pensamos que enfrentar el miedo es como despertarme un día y decir, fue mi alma, ahora sí, me Como siento, tirarnos de paracaídas. me siento súper valiente, ya no me afecta nada, ya no, ¿verdad? Y entonces pensamos que enfrentar el miedo es como sentir de un momento a otro, tal vez, pues en el podcast sabemos que no todos son, que hay un grupo de nuestros oyentes mayores a 35 a 40, hay un grupo de personas también muy jóvenes y tal vez Popeye ya no sea una referencia, pero Popeye era una persona común y corriente, pero que cuando se comía una lata de espinacas desarrollaba una fuerza impresionante, pero adicionalmente dejaba de ser una persona que se apabullaba y se disminuía a ser una persona que enfrentaba cualquier cosa. Tefi, enfrentar el miedo es sentirse valiente, es dejar de sentir el miedo, o cómo podemos entender enfrentar el miedo sintiendo el miedo. Sí, yo creo que justamente la valentía viene de enfrentar ese miedo, ¿verdad? Eh, esa frase que dice, dime a partir de cuál miedo fue que te sentiste valiente, ¿verdad? La valentía no es no sentir miedo, la valentía es, a pesar de tener miedo, yo lo hago. Y, no, y de pronto podemos enfrentar nuestros miedos de manera segura, ¿verdad? No me lanzo de buenas a primeras, sino es conozco cuáles son los alcances, conozco cuáles son las limitaciones y tomo decisiones a partir de mi voluntad para gestionar este miedo, para enfrentarlo, para decir, y por eso les digo, el fracaso al final es un gran maestro. Si le tenemos miedo a la lección, eh, más bien sería ¿cómo hago yo para pasar esta materia? ¿Cómo hago para entender que el fracaso es algo que viene dentro de nosotros? El fracaso es algo que nos viene a leccionar y que nos prepara para el triunfo. Y hay fracasos que se quedan ahí en un fracaso, pero el tema es quién soy yo frente a ese fracaso. A veces creemos que somos nuestros triunfos, a veces creemos que somos nuestros fracasos, pero nosotros somos mucho más que eso. Cuando nosotros logramos vernos por quien somos, no por lo que hemos logrado, no por lo que no hemos logrado, estamos desarraigados de estas ideas egoicas de que yo he logrado esto, esto, esto y esto. Hay gente que se queda en matrimonios porque ya logré entrar a una iglesia, ya logré vestirme de blanco, ya logré esto, y ahora ya no quiero echar para atrás, ¿verdad? Porque hay una idea como que la vida es, me echo para atrás, me echo para adelante o me quedo estancado. Y no, la vida es, puedo ir en todas direcciones y las experiencias van en todas las direcciones. El fracaso es una idea y es un concepto muy interesante para analizar a nivel familiar, a nivel colectivo y a nivel personal. Pero para eso realmente nos tenemos que sentar a hacer ejercicios de introspección, ejercicios de profundidad de qué significa para mí el fracaso y quién soy yo, en quién creo que me convierto cuando estoy frente a un fracaso. Y ojo, porque también es en quién creo que me convierto cuando estoy frente a un éxito, porque igual de egoico es el fracaso como el éxito. También hay mucha gente que no maneja el éxito. Tefi, y si pudiéramos pensar como, ok, esto me suena interesante, ¿cuál podría ser un ejercicio de introspección que pueda hacer yo solito para empezar a entender estos conceptos? Porque me encanta la pregunta, ¿quién soy yo frente al fracaso y también quién soy yo frente al éxito? ¿Cómo podría ser un ejercicio de introspección en este sentido? Yo creo que lo más importante es empezar a separar qué pensamientos son míos y qué pensamientos son de mi colectivo. Cuando hablamos del colectivo, hablamos qué se piensa en mi comunidad acerca del fracaso, qué se piensa en mi iglesia acerca del fracaso, en mi colegio, en mi escuela, qué se piensa en mi familia acerca del fracaso. Y luego ver qué de eso realmente me pertenece. A veces cargamos con fracasos que no son nuestros, a veces cargamos con fracasos que en otro punto
para nosotros no significaría nada, pero como es el fracaso para mi mamá, como es el fracaso para mi papá, entonces creo que el primer punto de partida es separar qué es mío y qué es de los demás, qué es colectivo. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio puede ser visto para algunas personas como un fracaso, mientras que para otras personas puede ser visto como un gran éxito. Entonces, ¿el problema es el divorcio o el problema es lo que yo pienso acerca del divorcio? Entonces, lo primero es elegir nuestros pensamientos. Y a partir de estos pensamientos que yo puedo reprogramar, yo puedo también darme cuenta como al cambiar el pensamiento cambian las emociones. Entonces, cuando yo cambio la percepción de fracaso, cuando yo cambio la percepción de éxito y me separo de ciertas ideas que no me pertenecen y separo, ok, esto es de mi familia y esto es mío, el mismo cambio de concepto hace que el miedo desaparezca, porque al cambiar el pensamiento frente a esto, ya la emoción cambia. Los pensamientos generan el cambio en las emociones. Entonces ya a partir de ahí, ya el miedo desaparece, ni siquiera lo tengo que enfrentar porque ya desapareció, porque ya estoy abierto a presentarme como una persona que a veces gana y a veces pierde. Pero es una idea de carencia, es una idea que nace en nuestra niñez, el quién soy yo cuando pierdo. Si ustedes se ponen, yo tengo 2 hijos y cuando pierden, se genera esta rivalidad de yo pierdo, vos ganás, pero no porque vos ganes, yo perdí. El tema es que ambos estamos experimentando, el tema es que ambos tenemos diferentes edades, el tema es que ambos tenemos diferentes gustos, y ahí nacen muchos temas de rivalidad con los hermanos, que luego se replican cuando estamos grandes con los colegas, con los pares en las empresas. Y hay veces que alguien tiene algo que a mí ni siquiera me interesa tener, pero no quiero que el otro lo tenga, porque que el otro lo tenga significa que yo ya estoy fracasando, que yo estoy perdiendo. Yo creo que una de las invitaciones más importantes que les podemos hacer es fijémonos en nuestro camino, concentrémonos en el camino que nos pertenece a nosotros y no a los demás. Fijémonos en nuestro avance, entre comillas, porque, como les digo, se puede mover uno para todo lado. Es como una ficha que se puede mover a los lados, a la derecha, a la izquierda, en diagonal. Nosotros somos seres que vienen a vivir una vida y el propósito de vida, de vivir la vida, es justamente eso, vivirla. No necesitamos más nada, pero le hemos puesto egoicamente mucho peso a lo que vamos ganando y perdiendo, a esos fracasos y a esos éxitos. Tan malo es un mal perdedor como tan malo es un mal ganador. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a darnos cuenta que nosotros no somos nuestros éxitos ni nuestros fracasos, el sistema nervioso baja, el miedo desaparece y me permite vivir en libertad. O sea, simplemente, Tefi, me parece encantador. Qué bonito definirlo, o sea, me encanta esto de el propósito de la vida es vivirla. Afanados en el cómo, esperando el momento correcto, la sensación correcta, la circunstancia correcta, la persona correcta, el platillo correcto, el vestido correcto, la fotografía perfecta, se nos va la vida de forma muy inconsciente. Quiero agradecerte como siempre que estés aquí, te prometo que pronto te vuelvo a pedir el favor que estés con nosotros, porque quisiera hablar de nuestros duelos emocionales en términos de desarrollo personal cuando termina un año y siento que no hemos logrado ese episodio. Pronto se los vamos a dejar. Y si ustedes quieren localizar a la doctora Stephanie Vilches, es muy sencillo, sus redes todas como Equilíbrate Psicología. Tefi tiene, aparte de su consulta personal virtual, también tiene programas de apoyo muy bonitos que ustedes pueden seguir, sobre todo cuando hablamos de sanar heridas emocionales. Tefi, muchísimas gracias.
Un abrazo grande a todos y gracias por escucharnos. Y recuerda que vos simplemente tenés que entrar a www.abrazatuvida.com/inclinada regalo y de esta forma puedes iniciar de forma gratuita tu ingreso a nuestra escuela y si te gusta y la conoces a fondo, ser parte de nuestra membresía. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Un abrazo.